Tercer bloque de Plural en este espacio con nuestros columnistas. Hoy, bienvenida Silvia Kloster. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl. Muy bien, buenas noches a todos. ¿Con qué tema, Silvia? Vine un poco para comentar, a ver, estas novedades que han salido por todos los medios, la situación de la temperatura, las altas temperaturas, de las olas de calor. Los días más de los cálidos del planeta. Sí, ha salido, o sea, hace ya unos días es parte de las noticias en todos los noticieros, ¿no? Este aumento de temperatura extrema que están viviendo Europa, Asia también, por supuesto, ahora es en la época estival para ellos. Y además, no solo que hay un aumento de temperatura, sino que también en cuanto al tiempo de duración. Esto se llaman las islas de calor, que es uno de los efectos que tiene el cambio climático, vinculados, como te decía yo, a las emisiones, como en algún momento lo comentamos, en las emisiones de gases de efecto invernadero. Han hecho que la temperatura del promedio de la Tierra haya aumentado ya 1,5 grados más o menos hasta en lo que va de los 100 años, últimos 100 años. Y esto se traduce en estos eventos climáticos, ¿no? O sea, estas dificultades respecto a conseguir espacios y a poder tener una vida en la ciudad más fresca, digamos. Las olas de calor principalmente se dan o se profundizan o se agravan en las ciudades, ¿no? Pero bueno, lo sufre todos los países. Nosotros hemos tenido lo nuestro allá en marzo, en febrero. Y esta es la tendencia, ¿no? Aparte, vinculada también a lo que es el aumento de los focos de incendios, ¿no? Al haber mayor cantidad de temperatura, es más difícil, digamos, la reposición de la humedad en ciertas áreas. Y estas emisiones... Y es más fácil que se generen esos focos de incendios. Claro. Es mucho más fácil, por eso, en general, hoy los países están abocados a trabajar en un plan vinculada por un lado, a tratar de prevenir los incendios, y en el caso que existan, que es algo que se ha dado en los últimos años, ¿no? Más grave que antes, digamos, con mayor gravedad, cómo tratar de alguna manera controlarlos, ¿no? Y en esto hay mucha inversión en los estados. También las jurisdicciones están haciendo lo mismo, viendo cómo pueden, digamos, de alguna manera proteger los recursos, sobre todo los vinculados a los bosques, ¿no? Pero bueno, también pasa con los humedales, o sea, al haber más calor, la tendencia del humedal tiene cierta dinámica, también se puede secar, digamos, esto es así. Y bueno, el impacto no solo en el recurso agua, sino en la biodiversidad, en la calidad humana, digamos, en todo, ni qué decir en la actividad turística o productiva, que puede ser, digamos, cualquiera de los bosques, ¿no? Esto vinculado, como te decía yo, al aumento de temperatura. ¿Y qué ha hecho el mundo referente a esto? Bueno, hay acuerdos internacionales que se han firmado, y esto por Argentina también lo ha hecho, el Acuerdo de París, con unos compromisos que le tienen que hacer los países, de ver cómo se adaptan, por un lado, a estas situaciones extremas. También veía tifones, huracanes, grandes inundaciones, digamos, depende del lugar que elijas del planeta, están más vinculados a incendios o por ahí a inundaciones, como ha pasado en China, ¿no? Pero bueno, todos estos eventos que por ahí... O sequías, como en Uruguay. O sequías en Uruguay, por ejemplo, Uruguay se ha quedado sin agua, o sea, en realidad en Uruguay, Montevideo, bueno, porque se ha secado el curso principal en el que ellos abastece agua potable, claro. Lo mismo ha pasado, digamos, en Posadas, en nuestra provincia también. Hubo lugares en donde la baja de las aguas, de los niveles del agua, también por la falta de lluvia, tiene todo ese efecto. Entonces, no solo en la biodiversidad, sino, como yo te decía, en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el recurso agua es un recurso fundamental para la vida. Por eso hay que pensar esto en un sistema holístico, y la protección tiene que ir mirando la conservación, mirando la mitigación, restablecer áreas que están degradadas, mejorar el tema de los suelos, la gestión de los suelos. ¿Se hace esto, Silvia? Porque venimos charlando hace mucho tiempo de... Hay hechos puntuales, bueno, la temperatura más alta en todo el mundo alcanzada hace un par de semanas. Hay acuerdos, decías, hay compromisos, hay acuerdos, hay compromisos y encuentros, sí, pero cada vez estamos peor. Sí, en realidad
Los esfuerzos hasta ahora realizados son insuficientes, claramente insuficientes, ¿no? Vos sabés que todos los años los países se reúnen en estas reuniones de las partes que se llaman las COP en inglés, pero bueno, son las reuniones de los estados, y ahí se analiza la letra chica, se analiza a ver cómo llegar con el financiamiento, y también se disimula mucho el compromiso. Acá todavía no, digamos, falta una situación más clara. Países que tienen mayor responsabilidad, que estos son los países en desarrollo, los que están beneficiados económicamente, pero son los que han hecho, digamos, más abuso en cuanto a lo que los más productivos son los que más impactan. Los más desarrollados son los que han emitido mayores emisiones. Por eso la responsabilidad de poner a disposición fondos a los países en vía de desarrollo es netamente de ellos. Ellos tienen que, digamos, el Fondo Verde para el Clima es uno de los fondos vinculados a mitigación, pero también está un fondo de adaptación que ahora cada vez tiene más, digamos, está más reconocido y se está fortaleciendo, porque ahora no solo tenemos que desarrollarnos bajando las emisiones, ¿no? Con la industria, con la gestión de los suelos, como te decía, los bosques, sino que ahora hay que adaptarse a estas olas de calor. ¿Qué hacemos? Tenemos que generar más energía, tenemos que tener en cuenta el tema de la salud por los golpes de calor, ¿no? Hay una franja etaria que es más sensible a esto. Entonces, bueno, y hay países como vimos en que se inundan o tienen, digamos, tienden a situaciones muy dramáticas. Argentina, dentro de todo, está bien. No está sufriendo, claro, en cuanto a la adaptación, si bien hay procesos que se están dando, no es tan dramática como otros países, ¿no? Pero hay países insulares que están muy preocupados por esto porque saben que el aumento de temperatura o una sequía los impacta de manera más fuerte. Claro, entonces ya en el mundo hay migrantes climáticos, no solo migrantes políticos o migrantes vinculados a la religión, lo que sea, pero ya hay hoy en día migrantes que van cambiando de lugar porque no pueden desarrollarse económicamente en sus lugares de origen, digamos. Incluso en Latinoamérica, habíamos hablado del tema el año pasado, me parece. Sí, incluso en Latinoamérica, sobre todo en algunos países de América del Sur y de América Central, digamos, esto pasa, ¿no? Sumado a, lamentablemente, la crisis política en general y económica del mundo, ¿no? Que esto tampoco no es un tema menor, pero este tema viene a agravar estas situaciones, sobre todo en los sectores más humildes, en los sectores que necesitan más asistencia, ¿no? Y hoy la problemática es esa, aparte de todo lo vinculado a ejecutar políticas y acciones concretas, ¿no? Hay que pensar a cómo esta gente que hoy se está mudando, a veces no solo de ciudad o dentro de un país, sino a otro país, cómo el Estado, cómo Naciones Unidas tiene que hacer frente a esto, y todo lo que tenga que ver con daños y pérdidas, que también es un fondo que se ha hablado muchísimo en la última COP, donde se revaloriza esto, todas las pérdidas que los países han tenido que soportar y los daños vinculados a este aumento de temperatura, ¿no? Y en general, como te decía yo, son los países que sufren o que son los menos desarrollados, o están en vías de desarrollo, son los que alzan su voz y que muchas veces, la verdad, que terminan, o sea, se los escucha, pero a la hora de la verdad falta más dureza en todos estos acuerdos, ¿no? ¿Durezas como qué, Silvia, en función de tu experiencia? Yo creo que los países tienen que ponerse dureza en cuanto a los compromisos, ¿no? Los compromisos son insuficientes, a veces se comprometen a hacer algo y luego ves que, por ejemplo, China, ¿no? Habilita, digamos, generación con carbono, las carboneras de nuevo, ¿no? Cuando esto es netamente, digamos, ya debería estar superado. Claro, tenemos que pensar en los renovables, como Argentina también tiene que pensar y avanzar en los renovables. Hay siempre, en la temática hay como un doble discurso, ¿no? Aquel que quiero escuchar y aquel que realmente se ejecuta. Argentina, ¿para qué ir a China? Argentina no es menor. Con todo lo que se habló de vaca muerta, y bueno, y tiene que fomentar los renovables. Los renovables, la generación de renovables, evidentemente no va a solucionar la necesidad de demanda energética total. Pero va a mitigar el impacto. Va a mitigar, y tenemos que tratar de apoyar no algo esporádico, que si bien la Argentina está apoyando con programas en general a las provincias, es insuficiente. Debiera ser mucho más y no pensar tanto en seguir quemando combustible. Hoy se habla de la transición del gas, ¿no?
También la guerra en Europa ha sido un tema que también ha, de alguna manera, desmotivado. Claro, desmotivado porque obviamente, bueno, con todas las políticas estas militares y demás, el cambio o la generación de energía se ha variado y bueno, hoy se habla del gas como la solución para cubrir las necesidades, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, hay todavía un doble discurso, lamentablemente, y creo que la responsabilidad de Naciones Unidas es ponerse los pantalones, no salir solamente a hablar o a decir tenemos que hacer esto, sino que, bueno, que haya un compromiso más concreto, más cierto, con fondos mucho más ágiles, ¿no? Porque en realidad la plata en teoría está disponible, pero la ejecución de estos fondos en los proyectos para los países en vía de desarrollo es sumamente engorrosa. No llega nunca, claro. No viene nunca, entonces seguimos hablando de grandes millones que en general, y bueno, Argentina tampoco ha sido muy, lamentablemente, creíble en estos últimos años, con lo cual también no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor, pero bueno, hay que ejecutar los fondos de una manera mucho más fácil para los países, en mira de esto que te decía yo, de la adaptación al cambio climático, ¿no? Silvia, el planteo de los países es en estos encuentros anuales, los encuentros de las COP. Sí, hay unos y previas también. Hay otros previas que se trabajan en la letra chica de los acuerdos y demás. ¿Hay acuerdos por bloque, por región? ¿Estamos nosotros sí. en un bloque que integran quiénes, por ejemplo? Sí, nosotros estamos en un bloque que está Brasil, Argentina y Uruguay. Después hay otros bloques donde está, por ejemplo, Brasil comparte con otros. También estamos en el G20, o sea, estamos distintos, pero para determinados temas, en lo que es la política internacional vinculada al cambio climático y sobre todo a mitigación y adaptación, los países trabajan en bloques, ¿sí? Entonces, una política diferente es la que tiene por ahí Venezuela con otros aliados que son petroleros, ¿no? Brasil también ahora ha venido cambiando, pero bueno, en distintos temas se unen esfuerzos y se suman en grupos, ¿no? ¿Y las posiciones son más o menos uniformes? Y las posiciones... o sea, las problemáticas son comunes. Las problemáticas son comunes y a veces es la visión del país referido a algún recurso, ¿no? El desarrollo, cómo quiere gestionar los recursos. Entonces, hay cuestiones que nos unen, entonces, y intereses hasta a veces que tienen que ver con Sur-Sur. Entonces, claro. Ahí los países se suman. Sí, en general, sobre todo los países que son pequeños con impacto. O sea, China generalmente también se vincula con otros, Estados Unidos, pero per se tiene un soporte y una importancia que a veces inclusive si no se pone de acuerdo queda, establecido que es la posición de Estados Unidos. Pero en los países en vía de desarrollo en general se utilizan estos bloques para poder negociar. A los países, ¿se nos escucha a los países en vía de desarrollo? Nosotros no tenemos posibilidad, las provincias no tienen posibilidad de entrar a las negociaciones. Lo hace Argentina. Lo hace el país. Lo hace la Secretaría de Ambiente de la Nación, o el Ministerio de Ambiente, con Cancillería. Pero el año pasado nosotros las provincias hemos tenido una reunión para que los negociadores en estos temas nos comenten un poco cuál es la mirada o cómo vienen trabajando en estos temas. Sería bueno que la negociación la podamos de alguna manera conocer nosotros previamente, las provincias, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero en realidad ¿No se va armando una agenda? Hay una agenda porque todo el año se trabaja con metodologías y analizan los documentos. Reclamos, sí, y a veces con cosas menores, o sea, una coma cambia el significado. Los ves a los negociadores que negocian, o sea, hasta los últimos días, hasta altas horas de la noche, vuelven y lo chequean con su gobierno, vuelven a salir constantemente. Esto es lo que hemos percibido nosotros, ¿no? Pero te digo, es la nación la que negocia, porque son negociadores, es así, estos temas a nivel nacional, con expertos, ¿no? Y con una mirada obviamente política y técnica, por eso está Cancillería y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Silvia, yendo un poquito a lo político, pero no alejándonos del tema ambiental, ¿las posiciones políticas de nuestros países cambian? Gobiernos, por ejemplo, como el de Alberto Fernández y el de Lula en Brasil, ¿tienen una coincidencia de ideas frente al de Bolsonaro? Bueno, de Bolsonaro sí. O de otras fuerzas políticas en nuestras regiones, en estos encuentros, en estos temas.
Yo advierto que creo que Argentina ha sido en los últimos años un poco más consecuente, ¿no? Pero igual ha habido diferencias. Pero Brasil, por ejemplo, ha habido un cambio político muy claro. Totalmente diferente. Igual que puede ser Venezuela. O sea, tiene mucho que ver, digamos, la mirada política de esto. Porque te decía yo, tiene que ver con la disposición de los recursos también, ¿viste? Entonces, es diferente. Brasil venía arrasando muchísimo todo lo que es bosque, digamos, con una gran deforestación. Ahora aparentemente han vuelto un ministerio. Había personas que antes de Bolsonaro que venían trabajando muy bien. Bueno, ahora aparentemente han vuelto a darles una categoría y una responsabilidad. Dicen que han reducido la deforestación. Pero bueno, eso habría que verlo, ¿no? Por eso te digo, a veces en principio tendríamos que creerle, porque no, digamos, ¿no? Pero bueno, sí hay países que tienen son diferentes miradas, ¿no? Chile tiene la suya, Uruguay la suya, o sea, pero en algunas cuestiones se suman porque hacen la diferencia. Ahí el pequeño país solo es difícil que pueda avanzar excepto que tenga un gran recurso entre las manos que quiera, digamos, poner en valor como solo, pero en general se hacen estos tipos de acuerdos, ¿no? Silvia, ¿esto impacta en provincias como las nuestras? Todo este problema que estamos teniendo, el aumento de la temperatura, o Misiones la ve de lejos. No, Misiones tiene también su impacto, las olas de calor se van a seguir sintiendo. En cuanto al régimen de lluvia, en general se va a haber Se afecta por regiones, claro. Sí, y aparte vamos a tener, como ya lo vemos, si bien la cantidad de agua que caía va a ser la misma, lo que va a ser diferente es la frecuencia y la intensidad. Y la cantidad. Intensidad. Por ahora es eso. Y las grandes olas de calor, con lo cual el tema de los incendios es sumamente complicado. Pero bueno, como te decía yo, no hay, digamos, estas son las dos variables. Hay provincias que, por ejemplo, la zona pampeana se ha corrido un poco el régimen de lluvias, o sea que van a tener un impacto distinto. También la zona cuyana con el tema del agua, ¿no? Con el tema de la escasez de agua y el derretimiento de los glaciares. O sea, cada región va a tener un impacto, pero en general, digamos, la zona también de lo que es provincia de Buenos Aires y con todo lo que tiene que ver con el avance del aumento de los niveles del mar, digamos, del océano, también hay una afectación. Y también lo que tiene también muy vinculado a a la biodiversidad, que con este aumento de temperatura hay que también adaptarse o muchas veces las especies no llegan a adaptarse, ¿no? Por eso es importante no superar estos 1,5 grados o 2 al 2030, que es la posición internacional del Acuerdo de París. Algunos ya dicen que es el acuerdo difícil. Y el compromiso. El compromiso. Argentina ha presentado sus compromisos de reducciones, ya ha revisado hay una segunda comunicación, una segunda contribución nacional, y ahora las provincias nos toca a nosotros hacer nuestro plan. Misiones está terminándolo, para fin de año ya lo va a presentar, y también lo están haciendo todas las provincias, ¿no? Por ley, al 2023, las provincias Plan que se presenta ante la Nación. Se presenta al Gabinete Nacional de Cambio Climático. La provincia tiene un gabinete provincial también, pero en este caso se presenta al Gabinete Nacional y hay un área específica que habla de la coordinación técnica y ellos de alguna manera controlan que los pasos, digamos, se hayan cumplido todos los pasos para todas las provincias, no que haya quedado algo pendiente. También en función de tu experiencia en estos temas y en estas reuniones, ¿hay contradicciones entre las provincias nuestras? En estos temas, al elaborar estas agendas, a grandes rasgos. Yo creo que más que contradicciones hay intereses, ¿no? Hay contradicciones. Claro, hay intereses. Lo que pasa es que por ahí cada provincia las de Cuyo con el tema de la minería, porque bueno, es un único recurso, el recurso más importante. Nosotros tenemos los bosques, digamos. O sea, yo creo que hay distintas posiciones. Creo que se unifican todos cuando a todos nos toca hacer algún esfuerzo y que Argentina nos tiene que reconocer este esfuerzo de alguna manera, porque las actividades se hacen en el territorio, o sea, la industria, lo que sea que tenga que ver con la mitigación, se hace en los territorios. Y también la adaptación, son los territorios
provincias y municipios los que son los primeros afectados. Entonces, creo que en esto nos unifica de alguna manera, en los reclamos que tenemos vinculados sobre todo a la posibilidad de disposición de fondos vinculados a los planes de respuesta. Creo que eso va a ser la gran expectativa para el próximo año, porque este año presentamos los planes que establecen medidas para cada sector energía, transporte, industria, infraestructura y residuos. Para cada sector hay que proponer un nivel de reducción de emisiones. Entonces uno propone y dice cómo lo va a cumplir. Todo esto lo están haciendo las provincias. Nosotros estamos terminando esto para fin de año, para septiembre vamos a presentarlo seguramente al gabinete provincial. Pero después tendrá que ver cómo nos asisten económicamente, claro. ¿sí? Porque ese es otro tema. Que no es menor. Elaboramos todo, entregamos los papeles, claro, y esperamos los recursos para cómo lo podemos aplicar. Sí, y situación esta que no se ha dado por ejemplo, con esta ley, con la ley de presupuestos mínimos, que es la que nos obliga a las provincias a presentar. Hay un montón de cosas que hacer, y monitoreo, temas técnicos, que en realidad no hay un fondo disponible para esto, sino hubo sí cierta asistencia, colaboración técnica, pero no hoy por hoy. Si vos tenés que decir a algún empresario que tiene que mejorar por un ejemplo, ¿no? Alguna cadena de su producción, o tiene que implementar otro tipo de metodologías, o le da la posibilidad que pueda generar energía, o que pueda reducirla, o mejorar el tema del transporte, que es el gran emisor también. Tenés que darle unas condiciones, claro, también es económica. No solo tenés que decirle que tiene que hacer algunos esfuerzos, sino también de dónde va a poder hacer frente a todo esto. Y ese es el gran tema que creo yo el año que viene va a tener que poner el país a disposición de las provincias, ¿no? Te iba a preguntar eso, Silvia, ya nos estiramos un poquito porque bueno, el tema es interesante, pero aparte es importante. Sí. Te iba a preguntar sobre lo último que decías. La agenda de emisiones, ¿cuál es? En estos, lo digo yo, reclamos o en estas esperas que tenemos de nación. Bueno, básicamente va a ser esto, el tema de la posibilidad de conseguir fondos para nuestro plan. También yo creo que se está hablando mucho de lo que es el mercado de carbono, este escenario internacional que ya existe, pero bueno, cómo las provincias podemos acceder a esto. También la Nación está trabajando en un plan estratégico. Bueno, ahí también las provincias debiéramos tener una participación directa, a ver cómo podemos presentar estos proyectos de mitigación al mercado internacional de certificación de reducción de emisiones, ¿no? Tiene otro nombre, se llama ITMO, pero no voy a ser muy técnica, claro, pero tiene, digamos, nosotros también como provincias vamos a tener esa posibilidad. Y creo que las provincias tenemos que tener, digamos, también el reconocimiento económico de este esfuerzo y no, bueno, que no quede disipado en un fondo nacional. Claro. Porque nosotros tenemos que también tener un registro de nuestros proyectos que reducen. Esos proyectos son la reducción de los proyectos en los que se vende. Hay que establecer metodologías, hay que contabilizar. Entonces yo contabilizo cuánto reduzco de emisiones por una actividad determinada y esta cantidad tiene un valor en el mercado internacional, claro, de bonos de carbono. Bonos en realidad son reducción de emisiones, ¿sí? Silvia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya no hacemos ninguna pausa. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.